coisa mais linda que eu já vi passar. Porque estou tão sozinho. Porque tudo é tão triste. A beleza que existe. A beleza que não é só minha, que cada essa sozinha. Se eu soubesse que quando ela passa, sorrindo diante de graça, eu fico matando por causa do mundo. Porque estou tão sozinho. Porque tudo é tão triste. A beleza que existe. A beleza que não é só minha, que cada essa sozinha. Se eu soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo assim de graça, eu fico nascendo por causa do amor. Por causa do amor. Por causa do amor. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Felicidade com uma gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila, depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do teu Natal. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho pra fazer a fantasia de rei, de pirata, de jardineira. E tudo se acaba na quarta-feira. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Felicidade é como uma pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem a vida breve. Precisa que haja vento sem parar.
A minha felicidade está sonhando nos olhos da minha namorada. E como luz da noite passando, meu sonho vai embora com fervor. Aquela cor de alegre dia oferecendo beijos de amor. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza não tem fim, felicidade. If you wanna run away with me, I know what I'm saying. Só que amor, cada coisa assim, passou nem parou. Olha só pra mim, se voltar, voltar, vou pedir, vou falar, vou dizer que o amor foi feitinho pra dar. Olha, é como um verão, quente o coração. Para de repente para ver a menina que vem. Ela vem sempre tem cima no olhar. E vai ver, tem que ser, nunca tem quem ama. Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar. Nem parei nem dormi, só pensando em me dar. Peço, mas você não vem. Bem, deixa então falo céu de meu céu, mas você vem. Só que amor, cada coisa assim, passou e parou. Só está pra mim, se voltar, voltar, vou pedir, vou falar, vou dizer que o amor foi feitinho. Bienvenidos al curso Legislación Ambiental 2. Bueno, soy Dalila Gómez. Es un gusto para mí estar con ustedes en esta clase número 3. Y para esa clase, pues, vamos a tener el tema sobre la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria. Esta fue ratificada el 25 de mayo de 1995. El objetivo para nuestra clase es que podamos analizar cuál es el contenido, cuáles son las disposiciones y también qué beneficios tiene la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria. ¿Cuáles son los antecedentes históricos sobre esta convención? Vamos a estudiar, ¿verdad?, que el concepto de protección fitosanitaria internacional, pues se empezó a escuchar en el año de 1881. Cuando 5 países firmaron un acuerdo
que para poder combatir la propagación de la filoxera, que es un áfido norteamericano que se introdujo accidentalmente en Europa alrededor del año 1865 y que posteriormente pues devastó, ¿verdad?, una gran parte de las regiones vitícolas europeas. Esto fue lo que llamó la atención para poder buscar una manera de cómo proteger las importaciones, las exportaciones. La siguiente actividad que se realizó luego de esto fue la Convención Internacional para la Protección de las Plantas, que este fue firmado en Roma en el año 1929, seguida en 1951 por la adopción de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, la CIP por sus siglas, ¿verdad? Y esto con las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, que es la FAO, ¿verdad? Entonces, esta Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, CIP, entró en vigor en el año de 1952 y cuando entró en vigor vino a reemplazar todos los acuerdos internacionales de protección fitosanitaria que existían anteriormente. En 1989 se reconoció la Ronda Uruguay. Allí se estableció un acuerdo general sobre los aranceles aduaneros y también del comercio como una organización normativa de acuerdo sobre la aplicación de las medidas sanitarias y también las fitosanitarias. Esos acuerdos son conocidos como MSF en sus siglas, ¿verdad? Medidas sanitarias y fitosanitarias. En 1992 ya se estableció la Secretaría de la CIP, de esta Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, en la sede de la FAO, ¿verdad? Y se inició ya un programa normativo internacional que al año siguiente, pues ya la FAO, o sea, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, ya la adoptó al siguiente año. En el año 1995, entonces, los miembros de esta convención mandaría ya con el fin de que se reflejaran los conceptos fitosanitarios contemporáneos en función de la CIP en relación con los acuerdos que ya se obtuvieron en la Ronda de Uruguay de la Organización Mundial del Comercio, en particular el acuerdo de las medidas sanitarias y fitosanitarias. Ese mismo año, en el 1995, la conferencia de la FAO aprobó la primera de 3 normas internacionales para las medidas fitosanitarias de las NIM. Y estos acuerdos de las NIM son oficiales, vinculantes para poder proteger plantas y también las industrias afines y a través de todo el mundo, ¿verdad?, por la lucha a la propagación de las plagas de las plantas. Mediante el acuerdo de las medidas sanitarias y fitosanitarias, estas normas internacionales proporcionan medidas que los gobiernos tienen que aplicar para poder proteger los recursos vegetales y también protegerse de las plagas nocivas, ¿verdad? Y asegura que esas normas pues se justifiquen y que no se utilicen como obstáculos injustos, ¿verdad?, para poder evitar el comercio internacional, sino que al contrario, ¿verdad?, buscando un beneficio para los países contratantes. ¿Qué es la Convención entonces Internacional de Protección Fitosanitaria? Esta Convención Internacional de Protección Fitosanitaria es un tratado multilateral que en 1951 se realizó, ¿verdad? Y es supervisado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, que es la FAO, y tiene un objetivo, que es poder garantizar una acción coordinada y efectiva
para poder prevenir, para poder controlar la introducción e incluso la propagación de las plagas a las plantas vegetales, ¿verdad? De un país a otro. Y también tiene en cuenta los daños directos y los daños indirectos que estas plagas puedan ocasionar. Y aquí pues también incluyen las malezas, ¿verdad? Que puedan ser afectadas o que puedan llevar algún tipo de contaminación. Entonces es cuando ya las CIP se constituyen como el único órgano internacional que tiene la capacidad de poder establecer normas internacionales que tengan esta seguridad vegetal. Entonces, en síntesis, la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, con sus siglas CIP, es el marco en el cual se van a determinar barreras fitosanitarias válidas al comercio exterior, que va a elaborar disposiciones para la aplicación de medidas por parte de los gobiernos, ¿verdad? Con tal de proteger los recursos vegetales y las plagas perjudiciales. A eso es a lo que se conoce como medidas fitosanitarias que pueden introducirse mediante el comercio internacional. Este convenio internacional genera obligaciones para aquellos países que forman parte de él, ¿verdad? Ha sido ratificado en 177 países y también está reconocida como el Acuerdo sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio, sus siglas OMS, como el único organismo internacional que tiene la capacidad para poder establecer normas internacionales para la salud vegetal. La CIP es el único organismo internacional con la capacidad de establecer normas internacionales para la salud vegetal. También este convenio regula los movimientos internacionales de las plantas, sus productos y otros materiales que puedan albergar algún tipo de planta. Y su amparo, para poder amparar este convenio, se elaboraron 36 normas técnicas aplicables, tanto en la cuarentena interna como en la cuarentena internacional. Entonces vamos a estudiar así a grandes rasgos. Vamos a ver un poco sobre estas 36 normas que son aplicables para la cuarentena, ¿verdad? Interna o internacional. Vean, aquí existe a raíz de que se estableció ya el convenio para la CIP. Ajá. A raíz de que se estableció la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, entonces se vieron en la necesidad de poder establecer normas internacionales para medidas fitosanitarias, ¿verdad? Entonces allí les estoy compartiendo un link. Tal vez pueden tomarle una captura a su pantalla para que posteriormente pues puedan entrar, puedan estudiar, puedan ver ya detenidamente qué es lo que esta ley es la que hace, ¿verdad? Entonces, vamos a ver por qué después de que se ratificó el convenio de protección fitosanitaria en Guatemala ya se creó este convenio, que es el convenio número 3698, Ley de la Sanidad Animal y Vegetal, ¿verdad? No, perdón, me estoy confundiendo aquí. Estas son las normas internacionales para medidas fitosanitarias. Bueno, esta que les estoy mostrando es porque se elaboraron normas para poder aplicar en cuarentena. Entonces aquí estas normas internacionales de medidas fitosanitarias nos enseñan cómo poder hacer un análisis de riesgo de plagas para las plagas cuarentenarias, incluido el análisis de riesgos también ambientales y organismos vivos modificados. Y en estas normas, pues este documento, nos ofrecen detalles para poder realizar un análisis de riesgo, para poder determinar cuáles van a ser las plagas cuarentenarias, cuáles sí lo son y cuáles no. Incluye también detalles del análisis de los riesgos que se suponen que las plagas van a promover en el medio ambiente. Incluye también una orientación
sobre la evaluación de los posibles riesgos fitosanitarios que se puedan presentar, los organismos vivos modificados, OWM en sus siglas, ¿verdad? En las plantas y en sus productos. Y esto va a estar siempre de acuerdo a la aplicación de las medidas fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio. Los objetivos de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, entonces, es poder proteger la agricultura, ¿verdad?, sostenible, y poder mejorar así la seguridad alimentaria mundial mediante la prevención de la propagación de las diferentes plagas, y también proteger al medio ambiente, los bosques y la diversidad frente a las plagas del planeta, de planta, y facilitar el desarrollo económico y comercial a través de la promoción de medidas fitosanitarias armonizadas sobre bases científicas. Y por último, pues desarrollar la capacidad fitosanitaria de los miembros para poder lograr los 3 objetivos anteriores, ¿verdad? Aquí hay que capacitar a los miembros que forman parte de este convenio internacional de protección fitosanitaria para que se pueda lograr proteger la agricultura, proteger al medio ambiente y facilitar el desarrollo económico, porque no se requiere tener pérdidas, ¿verdad?, si no se cumplen estos objetivos. Ahora, la Convención Internacional para la Protección Fitosanitaria pues cuenta con 23 artículos. Estos son los artículos que les dije que íbamos a ver a largos rasgos. Disculpen ustedes, yo lo había confundido ya con el documento que les había compartido, ¿verdad?, que son las 36 reglas para plagas cuarentenarias, ¿verdad? Entonces, esta sí, el documento, la Convención Internacional para la Protección Fitosanitaria, cuenta con 23 artículos. El primero de ellos es el propósito y la responsabilidad. Este es el primer artículo, que básicamente lo que trata este artículo es que cada parte contratante pueda asumir la responsabilidad sin menoscabo de las obligaciones que se adquirió al aceptar ser parte de esta convención. El artículo número 2 habla sobre los términos que se utilizaron en dicha convención, y ya empiezan a enseñarnos a qué se refieren cuando hablan de análisis de riesgo, cuando hablan de un área de escasa prevalencia de plaga, cuando están hablando de un área en peligro por plagas y otros términos que se usan, ¿verdad?, para poder manejar bien para poder entender y para poder hablar el mismo idioma, ¿verdad? Entonces, el tercer artículo nos habla sobre la relación que existe con otros acuerdos internacionales, y nos indica que nada de lo que se dispuso en la convención va a afectar los derechos y las obligaciones de las partes contratantes en virtud de acuerdos internacionales pertinentes. El artículo número 4 habla sobre las disposiciones generales relativas a los acuerdos institucionales de protección fitosanitaria. Y aquí nos indica que cada parte contratante pues va a tomar disposiciones necesarias que le puedan permitir a esta organización nacional oficial poder realizar una protección fitosanitaria. El artículo número 5 nos habla sobre la certificación fitosanitaria, y esto nos indica que cada parte contratante adoptará disposiciones para poder certificar fitosanitariamente conforme a la declaración y el cumplimiento en el artículo 2 de ese artículo, que dice que se tienen que utilizar los modelos que indica esa convención para poder lograr la certificación. En el artículo 2b está estipulado que se deben de utilizar los modelos que se establecieron en esta convención para poder realizar una certificación y permitir ya la exportación de productos.
En el artículo 6 habla sobre las plagas reglamentadas. Aquí nos dice que podrán exigirse medidas fitosanitarias para aquellas plagas que son declaradas cuarentenarias y no cuarentenarias, pero para las que no son declaradas cuarentenarias, pues pueden no exigirse estos reglamentos, ¿verdad? Porque las no cuarentenarias, pues no son importantes en el sentido de que no van a propagar alguna enfermedad, ¿verdad? Entonces, en el artículo 7 nos habla sobre los requisitos relativos que se deben de cumplir para poder realizar una importación y las partes contratantes van a tener autoridad soberana para poder reglamentar en conformidad a los acuerdos internacionales que son aplicables para poder realizar esta importación. También se requiere la cooperación internacional y esto lo habla en su artículo número 8, que las partes contratantes tienen que cooperar entre sí para poder cumplir los fines que se propusieron con la convención, ¿verdad? Porque si no, no tendría ningún sentido. El artículo 9 pues habla de las organizaciones regionales para la protección fitosanitaria y acá pues se comprometen a poder cooperar para establecer las organizaciones a nivel regional para que se pueda tener también una protección fitosanitaria. El artículo número 10 habla sobre las normas y en estas normas pues se acuerda poder cooperar en crear las normas, pero tienen que estar basadas en lo que se estableció en la Convención Internacional de la Protección Fitosanitaria y cuáles esas normas, si se establecen y cumplen con los requisitos, tienen que ser aprobadas también por la comisión encargada de dicha Convención Internacional. El artículo 11 habla sobre la Comisión de Medidas Fitosanitarias y aquí esta comisión va a tener las funciones para poder aprobar la consecución de los objetivos, mantener bajo revisión los mecanismos y los procedimientos necesarios para poder elaborar y para poder aprobar normas y otras funciones que hace esta comisión. El artículo 12 habla de la secretaría y aquí el secretario es nombrado el director de la FAO y este lleva a cabo actividades y políticas de la comisión y otras funciones que se les va a asignar de acuerdo a lo que se estableció en la convención. El artículo 13 habla sobre la comisión de controversias, ¿verdad? Si surge algún tipo de conflictos en los artículos 5 y 7, que estos artículos 5 y 7 pues nos hablan de, para que ustedes lo vean, el artículo 5 nos habla de certificación, si hay algún conflicto en la certificación, y el séptimo que habla de requisitos para la importación. Si existe algún tipo de problemas en estos dos artículos para certificar o para importar, entonces hay una comisión que es la encargada de resolver estas controversias, ¿verdad? Y se tienen que consultar entre sí para poder buscarle una solución a la problemática. El artículo 14 habla sobre la sustitución de acuerdos anteriores. Entonces, esta convención va a dar fin y sustituirá entre las partes contratantes a la Convención Internacional Relativa de Medidas que deben tomarse contra la filóxera Bastatrix, suscrita el 3 de noviembre de 1881, con la convención adicional firmada en Berna el 15 de abril de 1889 y la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria firmada en Roma el 16 de abril de 1929. Esto en caso de que hubiera necesidad de dejar de funcionar esta convención o estos reglamentos. El artículo 15 nos habla sobre la aplicación territorial, entonces aquí nos indica que toda la parte contratante al momento de poder ratificar que alguna negociación tiene que enviar al director de la FAO la declaración de la convención que se va a extender a los territorios de cuyas relaciones sea responsable. El artículo 16 habla de acuerdos suplementarios con el fin de poder resolver problemas especiales. Se pueden concretar acuerdos supletorios que también pueden aplicarse a regiones concretas.
La ratificación y adhesión está escrita en el artículo 17. Tan pronto entre en vigor la convención, va a quedar abierta siempre la adhesión de estados mediante el instrumento que le compete a la FAO y en la base del artículo 2 de la Constitución de la FAO. Tiene su propia constitución. El artículo 18 habla sobre las partes no contratantes y aquí indica que las partes contratantes van a alentar a quien no sea parte de la convención para que también forme parte de ella y que aplique las medidas fitosanitarias. El artículo 19 habla sobre los idiomas y dice que serán textos auténticos de la convención redactadas en todos los idiomas oficiales de la FAO, o sea, de todos los países que pertenecen a la FAO, en todos esos idiomas tiene que estar traducido el convenio. Y el artículo 20 habla sobre la asistencia técnica. Esta va a fomentar asistencia técnica, especialmente a los países que se encuentran en desarrollo, ¿verdad? Para poder capacitar. Los últimos tres artículos, el 21 son las enmiendas. Cualquier propuesta que se haga o que haga la parte contratante para enmendar esta convención tiene que comunicarse con el director de la FAO. La vigencia dice que para cada estado u organización miembro de la FAO que ratifique o que se adhiera en lo sucesivo, va a tener vigor a partir de la fecha de depósito de su instrumento de ratificación o adhesión. De ahí en adelante va a tener vigencia una vez ya se es miembro. La denuncia, el artículo 23 habla sobre la denuncia y dice que toda parte contratante podrá en cualquier momento denunciar a la convención mediante notificaciones, que estas notificaciones van a ir dirigidas al director general de la FAO y el director general va a ser el encargado de informar inmediatamente a todas las partes interesadas, ¿verdad? Contratantes. La denuncia va a surtir efecto, pero un año después de la fecha que el director de la FAO haya recibido la notificación. Bastante lento, ¿verdad? Pero eso es lo que está reglamentado. Y aquí es donde yo quiero ver. Permítanme ustedes. Sí. Voy a quedarme aquí y quiero compartirles un modelo que es el modelo que ellos piden, ¿verdad? Que se debe de llenar los requisitos que se deben de llenar. Entonces, si me permite, si ustedes pueden escribirme al correo, les voy a estar muy agradecida. Voy a compartir mi pantalla y mi objetivo es que ustedes puedan ver el documento, este documento, que es el modelo que se utiliza o el modelo que ha impuesto esta convención para poder cumplir los requisitos, ¿verdad? Para poder realizar ¿Lo están viendo? Espero que sí lo estén viendo. Ahí tienen ustedes entonces cuál es el modelo de un certificado fitosanitario. Se coloca el número, la organización de protección fitosanitaria que lo está llevando a cabo, la organización de protección fitosanitaria de tal lugar. Aquí tenemos que escribir en la descripción del envío el nombre y la dirección del exportador, el nombre y la dirección declarados del destinatario, hacia dónde va, el número de descripción de los bultos o el producto que se va a enviar, cuáles son las marcas distintivas, de dónde se origina, cuál va a ser el medio de transporte que ha sido declarado o autorizado para poderlo llevar,
cuál es el punto de entrada declarado, cuál es la cantidad y el nombre del producto y el nombre botánico de las plantas que van a ser exportadas. Y también, ya si se cumple con todo esto, entonces en base a este certificado se va a firmar, ¿verdad? O por la presente se va a certificar que las plantas, productos vegetales u otros artículos reglamentados descritos aquí se han inspeccionado o sometido a ensayos de acuerdo con las cuarentenas específicas por la parte contratante, importadora y que cumplen los requisitos que están solicitando vigentes, ¿verdad? Para la parte importadora, incluidos los relativos a las plagas no cuarentenarias que están reglamentadas, ¿verdad? Entonces, para que ustedes tengan una idea más o menos, se considera que están sustancialmente libres de otras plagas y aquí ya se hace la declaración adicional, tratamiento de desinfección o desinfección, la fecha, cuál fue el tratamiento, cuál fue el producto químico que se utilizó, incluyendo el ingrediente activo, la duración y la temperatura a la que se realizó, cuál fue la concentración de este químico y si se requiere escribir alguna información adicional, pues está el espacio, el lugar, el sello de la organización nos indica aquí cuál es el lugar de expedición, el nombre del funcionario que autorizó, la fecha y la firma. Entonces, aquí también indica que esta organización y escriben el nombre de la Organización de Protección Fitosanitaria y sus funcionarios y representantes van a declinar toda responsabilidad financiera resultante del certificado, ¿verdad? Entonces, ahí ya hay un responsable de esa actividad. Y también nos muestra un modelo de certificado fitosanitario para la reexportación, si se quiere volver a exportar el mismo producto hacia otro lugar, entonces se tiene que escribir cuál fue la organización de protección sanitaria, la contrastante, cuál fue la organización de protección fitosanitaria también de importación y se vuelve a describir la cantidad, el lugar y todo. Incluso se escribe ya cuándo fue el día que se realizó la eh, la desinfección. Ajá, vean ustedes, dice por la presente, se certifica que las plantas, productos vegetales u otros artículos reglamentados descritos más arriba se importaron en el lugar, ¿verdad? De la parte contrastante, desde, y aquí debe describirse el lugar de origen, amparados por el certificado fitosanitario número, que es el que tuvieron que adjuntar anteriormente, y escriben que va en original el número, que lleva una copia también certificada y también del cual se adjunta el presente certificado, que están empacados o reempacados en tales recipientes originales, nuevos, que tomando como base certificados fitosanitarios originales y de inspección adicional, se considera que se ajustan a los requisitos fitosanitarios vigentes en la parte contrastante importadora durante el almacenamiento de la parte contrastante de reexportación y el envío no estuvo expuesto a riesgos ni a infección o infestación y entonces se marcan las casillas que les corresponde, ¿verdad? Y también se realiza ya una declaración, disculpen ustedes, me regresa aquí, una declaración adicional, ¿verdad? En donde ya el tratamiento y desinfección o desinfestación se le escribe la fecha, el tratamiento que se realizó y todo, y con sus firmas ya legales. Espero que lo hayan visto. Entonces vamos a volver acá. Cuáles son los que estábamos viendo, cuáles son los modelos, ¿verdad? Que exigen para poder realizar las importaciones, las exportaciones o reexportaciones de los productos en los países, ¿verdad? De acuerdo a estos reglamentos. Bueno, entonces vamos a continuar.
Bueno, ya una vez que se ratificó este convenio para la protección fitosanitaria, también se creó la Ley de Sanidad Animal y Vegetal. Este sí es el decreto 3698, Ley de Sanidad Animal y Vegetal. Entonces, esta ley pues tiene como objetivo velar por la protección y la sanidad de los vegetales, animales y especies forestales e hidrobiológicas, la preservación de sus productos y subproductos no procesados contra la acción perjudicial de las plagas y también las enfermedades de importancia económica y cuarentenaria, sin perjuicio para la salud humana y el ambiente. Entonces aquí vamos a hablar sobre la Ley de Sanidad Animal y Vegetal y nos indica que el encargado de poder llevar a cabo esta ley pues es el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, denominado de aquí en adelante MAGA, ¿verdad? Cuando hablemos de MAGA vamos a estar hablando de este ministerio, que es la entidad que va a ser responsable de poder aplicar esta ley y todos los reglamentos para el efecto de establecerla mediante el acuerdo gubernativo de la estructura técnica y administrativa que se requiera, ¿verdad? Para los propósitos que tiene esta ley, pues el MAGA se le ha asignado varias funciones. Y estas funciones son que el MAGA es la institución encargada de elaborar los reglamentos y las normas que van a operativizar esta ley. También el inciso B, que el MAGA es el encargado de aplicar la ley y todos sus reglamentos y todas sus normas, ¿verdad? También debe velar por la protección de los animales y los vegetales, productos y subproductos que no son procesados contra la acción perjudicial de las plagas y enfermedades. Es el encargado de evitar y prevenir la introducción y la difusión de las plagas y las enfermedades que amenazan la seguridad alimentaria. Y también promueve el manejo integrado de plagas y la vigilancia fitosanitaria. Regula el uso, el manejo, la fabricación y también el almacenaje, la comercialización, el registro, la importación, la calidad y residuos de las sustancias químicas, químico-farmacéuticas, biológicas afines para el uso específico. El MAGA también es quien registra y delega todos los servicios de diagnóstico. Él manda inspecciones, vigilancias fitosanitarias y también a profesionales o a las empresas que estén vinculadas a programas de sanidad animal y vegetal. También tiene que declarar zonas libres de plagas, de enfermedades de animales y de vegetales, de acuerdo con los procedimientos que ellos tienen propiamente internos, en concordancia con los organismos internacionales afines. El MAGA va a notificar la situación de sanidad animal y vegetal con relación a las plagas y otros organismos internacionales, ¿verdad? Que tengan que ver, se van a enterar por medio del MAGA y también van a informarle a los países. También el MAGA es el que va a dictar todas las normas que sean necesarias para poder prevenir y combatir las plagas y evitar que éstas pues puedan abundar, ¿verdad? El MAGA es el que dicta las normas técnicas que se refieren a poder movilizar, poder trasladar, poder exportar, poder importar vegetales y animales. Entonces, esta es la institución que va a ser la encargada de aplicar las normas que están establecidas en las NIMF, ¿verdad? También el MAGA va a administrar el Fondo de Emergencia de Sanidad Animal y Vegetal, pues estos fondos son los que se establecen del presupuesto que tiene el ministerio. Se asigna anualmente un fondo de emergencia y va a estar normado bajo estas reglas. Entonces es el MAGA el que administra ese fondo de emergencia para sanidad animal y vegetal. También el MAGA es el que va a divulgar por todos los medios que sean necesarios las normas y cuáles van a ser los procedimientos fitosanitarios a fin de poder favorecer el comercio nacional e internacional
y los productos y los subproductos no procesados. Además, las demás que se señalen en las leyes que están establecidas y en los tratados internacionales que estén de acuerdo en el campo de Guatemala, pues también va a formar parte del MAGA, ¿verdad? Quien va a asumir esta responsabilidad. Y en esta ley, pues también habla sobre las diferentes sanciones que se pueden establecer. El MAGA es el encargado de establecer sanciones a quien esté infringiendo, ¿verdad?, el cumplimiento de todas las leyes que estén estipuladas en los diferentes artículos, ¿verdad? Yo quiero compartirles aquí que las multas son bastante generales y los costos pues se ven un poco altos, pero quizá no sean de gran importancia económica. Por ejemplo, en el artículo 38 del MAGA, ¿verdad?, que es la institución encargada de velar por el cumplimiento de todas estas funciones de esta ley sobre protección animal y vegetal, en el artículo 38, indica que el que obstaculice las funciones que el MAGA va a realizar y las actividades si ellos están realizando actividades de inspección, de detección, de prevención o de combate o erradicación de plagas y enfermedades, si alguien está obstaculizando, va a ser penalizado por una cantidad de 10,000 a 25,000 quetzales. Quien infrinja las disposiciones de cuarentena que están establecidos en esta ley también van a tener la misma multa. Aquí ya cambia, aquí ya es una multa de 25,000 a 50,000 quetzales. Quien introduzca, quien propague o propicie cualquier forma de difusión de una plaga o enfermedad va a tener una multa de 25,000 a 50,000, igual que la anterior, ¿verdad? El empleado o el funcionario público también que permita o que facilite el ingreso al territorio nacional de animales, de plantas, de productos o subproductos vegetales que están indicados en el artículo 20 de esta ley y que no cumplan con los requisitos legales van a ser sancionados con una multa de 5,000 a 10,000 quetzales. Quien va a realizar la actividad de reenvase o reempaque a sustancias químicas o biológicas o productos afines para usos animales o vegetales sin la autorización del MAGA también va a ser sujeto a una multa de 3,000 a 5,000 quetzales. Igual para quien fabrique, para quien formule o para quien venda o distribuya sustancias químicas o biológicas o productos vegetales que no estén registrados en el MAGA, que no cumpla con los requisitos que el MAGA impone, van a ser sancionados por 25,000 a 50,000 quetzales. El que registre una sustancia química, biológica o afín que sea utilizada para la agricultura o para el uso pecuario y que porte documentos falsos, también va a ser sancionado con multas de 25,000 a 50,000 quetzales. Entonces, estas son las normas, ¿verdad?, para los que el MAGA está autorizado, las acciones que el MAGA puede realizar. Y en el artículo 47 de esta ley, de sanidad animal y vegetal, nos indica que los fondos que el MAGA recaude por concepto de las diferentes multas o las sanciones que se impongan y que provengan de la aplicación de esta ley, pues va a ingresar a los fondos privados del MAGA. Y esto pues va a estar separado en una cuenta especial que va a tener un destino exclusivo para poder implementar programas de desarrollo fitosanitario. Entonces, ahí tienen ustedes ya que es el MAGA, ¿verdad?, el encargado de poder realizar todas estas funciones y también es el que tiene la autoridad para poder imponer
sanciones si algo no está funcionando. Entonces, ahí llegamos con estas leyes que estudiamos hoy y vamos a ver las preguntas que corresponden a la semana número 3. Las preguntas de estudio para esta semana son, la número 1, ¿quién es la entidad responsable de poder aplicar la ley sobre la protección animal y vegetal? La pregunta número 2 nos dice, ¿cuál es el nombre del áfido norteamericano que se introdujo en Europa, por lo cual 5 países firmaron un acuerdo para combatir su propagación? La pregunta número 3 nos indica cuáles son las siglas del Convenio Internacional para la Protección Fitosanitaria. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias. Me alegra mucho saber que sí pudieron ver el documento. Repito, la pregunta número 3, ¿cuáles son las siglas de Convenio Internacional para la Protección Fitosanitaria? La pregunta número 4 es, ¿cuál es un objetivo de la CIF? Y la última pregunta, ¿cuál es el decreto bajo el cual se creó la Ley de Sanidad Animal y Vegetal? Estas son las preguntas de estudio. Recuerden, ¿verdad? Que tienen que indagar un poquito más. Allí les dejé, entonces, tienen un link, el cual pues le pudieron tomar captura, ¿verdad? Para poder entrar con el nombre de las leyes. Ustedes pueden ingresar a las diferentes páginas, ¿verdad? Que podemos encontrar y poder profundizar sobre estos temas, ¿verdad? Yo les agradezco mucho a quienes se conectaron desde el inicio y permanecieron en su clase para no perder detalle. Entonces, la clase está siendo grabada, usted puede consultarla posteriormente en la plataforma. Espero que hayan visto su video de resumen y si usted se perdió algún detalle, pues va a estar la clase allí grabada, ¿verdad? Les agradezco mucho su atención, entonces nos vemos en la siguiente clase. Dios les bendiga.